Desde el siglo XXI, con la formación de los estados nacionales en Latinoamérica, se han promovido proyectos de integración aún no concluidos en la región. En la actualidad, se resalta la necesidad de la integración entre países en distintos aspectos económico, político, militar, diplomático, entre otros. Los proyectos de integración regional o regionalismos en América Latina durante todo el siglo XX se fundamentaron esencialmente en motivos políticos y económicos. En distintos momentos se pretendió consolidar una integración que permitiera desafiar las influencias del entorno internacional, así como los factores económicos y políticos internos de cada uno de los países de Latinoamérica. El escenario mundial se modificó desde finales de la década del 80 con la terminación de la Guerra Fría. La competencia económica entre las grandes potencias capitalistas ha sustituido el antiguo enfrentamiento ideológico militar que oponía a Occidente al campo socialista. Surgió una nueva época que impuso un reacomodo o reestructuración de las relaciones económicas internacionales. Obedeciendo a estas nuevas tendencias, en el ámbito mundial se han presentado innumerables arreglos regionales que proveen el acceso preferencial a países dentro de la agrupación regional. A partir del último cuarto del siglo XX, ante las dificultades para la integración, se fortaleció la tendencia a realizar acuerdos bilaterales. De estos, el más notorio de los años 80 fue el convenio entre Argentina y Brasil, realizado en julio de 1986, que comprendía asuntos tan diversos como la renegociación de las preferencias arancelarias, las empresas binacionales, los fondos de investigación, la biotecnología, la investigación económica y la coordinación nuclear. De los protocolos firmados, el más significativo fue el protocolo número 1, que aprobaba la producción, el comercio y desarrollo tecnológico de los bienes de capital. Tenía como objetivo restablecer una unión aduanera que comprendiera la mitad de todos los bienes de capital. Años más tarde, ese acuerdo entre Argentina y Brasil sería la base para la constitución del Mercado Común del Sur, Mercosur, que incluiría también a Paraguay y Uruguay, cuyo tratado se firmó en 1991 y que con el paso de los años ha generado y sigue generando expectativas todavía hoy prometedoras en el propósito de alcanzar la integración regional. Durante las últimas 2 décadas se ha destacado en nuestra región un mecanismo de integración subregional que se constituyó inicialmente con propósitos económicos, el Mercosur. Un caso representativo de integración que, incluso en años recientes, a través de la figura de miembro asociado, ha permitido la participación de países de la Comunidad Andina de Naciones en sus reuniones y cumbres. Además, hace casi 2 años, en un esfuerzo más tras la búsqueda de fórmulas para la integración de los países de la región sudamericana, se constituyó una nueva propuesta de integración con el propósito de trascender el ámbito económico-comercial. La Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, cuyo tratado se firmó en Brasilia en mayo de 2008. Es importante retomar 2 interrogantes que deberían ser fundamentales a la hora de plantear una integración regional. ¿Para qué y cómo se debe integrar América Latina? De manera que lo más urgente para el pensamiento de la integración regional sería analizar el por qué se necesita la integración y cómo se lograría la misma. Análisis que debería tener presente el papel que la región sudamericana ejercería como bloque en el escenario internacional. También es aspecto central para la plena integración de la referencia institucional normativo, es decir, se necesita un entramado legal, normativo e institucional que establezca unas normas claras y proporcione una seguridad jurídica. Por supuesto, definir qué es lo que se busca, una integración de estados o de ciudadanos, así como precisar el ámbito regional que se aspira a llegar, América Latina o Sudamérica. El 8 de diciembre de 2004 se constituyó la Comunidad Sudamericana y a partir de la cumbre de Isla Margarita, en abril del 2007, se le cambió el nombre por el actual UNASUR, lo cual quedó protocolizado en el Tratado de Brasilia que se firmó el 23 de mayo del año 2008. Esta unión integra 12 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Guyana, Surinam. UNASUR es la primera propuesta de integración sudamericana. Como conjunto, en un futuro no excluye la adhesión de otros países. Entre los problemas que desea enfrentar se encuentra la pobreza, la exclusión, la desigualdad social y promover el mejoramiento de niveles de vida de amplios sectores poblacionales. La grave situación de la creciente polarización que vive Venezuela está dividiendo nuevamente a los países de nuestro continente. La mayoría de las naciones sudamericanas, lideradas por Brasil, han decidido por afinidades ideológicas con el gobierno bolivariano no inmiscuirse en dicho conflicto y ahora tratarlo en el seno de la UNASUR. Sin embargo, la mayoría de las naciones de América Central y del Norte, lideradas por Estados Unidos y México, han tomado una decisión más crítica y hacer que se trate en la OEA. La visita de los cancilleres de Venezuela y de Uruguay tuvieron el objetivo de obtener el apoyo del Paraguay para que el conflicto sea tratado en la UNASUR. El Paraguay se ve ahora ante la encrucijada de tener que tomar partido en esta disputa continental. Paraguay está ubicado en Sudamérica, con salida al Atlántico únicamente por ríos y carreteras que pasan por Brasil y Argentina. Desde el punto económico, nuestra relación con el Brasil es importante, porque con ellos tenemos Itaipú y el gran comercio de la frontera. Desde el punto de vista económico, tenemos a Brasil con Itaipú, el enorme comercio con la frontera y presencia de inmigrantes brasileños en la producción agropecuaria. En lo social, con Argentina, porque van millones de paraguayos, ya que hay muchos centros de salud que atienden a nuestros compatriotas. Por esto y más, Paraguay está ligado a mantener relaciones armoniosas con Estados Unidos porque es una superpotencia económica, tecnológica y militar. Sin ellos es imposible nuestra integración al mundo moderno. Con Asia y China continental debemos establecer relaciones si es que queremos pertenecer a su mercado de más de 1.000 millones de habitantes. El Paraguay se independizó el 14 y 15 de mayo de 1811 y sus inicios como país independiente tuvieron una trayectoria llena de vicisitudes, previstas algunas e imprevistas otras. Los países limítrofes, en especial Argentina, se negaban a reconocer su independencia basándose en que Paraguay aún formaba parte del virreinato del Río de la Plata. Resulta pues fácil comprender que todo el esfuerzo de nuestro gobierno en materia política exterior en casi todo el siglo XIX estuvieron en relación a este tema. Por esta razón, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia decidió una política de aislamiento del país para proteger su independencia. Esto ocurría entre 1814 y 1840, año de la muerte de Francia. Cuando Carlos Antonio López asume la presidencia del país, revierte de a poco esta situación con un gran trabajo de destreza diplomática, y así poco a poco fue reconociéndose la independencia del Paraguay, primero por Bolivia, luego por Brasil y finalmente por Argentina. El Paraguay, en un acto de gran desprendimiento y a favor de la pacificación de la región, participó de manera decisiva para lograr la unidad de Argentina, que se hallaba en inmensas peleas internas con Buenos Aires, pero luego, poco tiempo después, estalla la guerra de la Triple Alianza. Esta guerra duró 6 años y a su fin casi ya no quedaba población en el Paraguay. Como es fácil entender, todo el esfuerzo de la política exterior en esos tiempos se basaba en la defensa del territorio. Lineamientos principales de la política exterior paraguaya. En el 2002, por primera vez en la historia del Paraguay, se hace un esbozo escrito de los lineamientos de la política exterior paraguaya para el siglo XXI. Se trataba de un plan a mediano y largo plazo, que debía ser motivo de revisión continua por parte de la Cancillería, de acuerdo a la evolución de la coyuntura internacional. En base a estos documentos, son los grandes temas de la agenda internacional del Paraguay son los siguientes. Desarrollo humano sostenible. El Paraguay debe luchar para conseguir logros en este tema. La combinación de la sostenibilidad, la libre empresa con responsabilidad y equidad social por medio de la efectiva vigencia del comercio internacional libre y de áreas proteccionistas. Economía, comercio e inversiones. Es también un hecho indiscutido el cambio operado en los últimos tiempos
en el mundo con referencia a las relaciones comerciales. Actuar en solitario se ha vuelto una tarea muy difícil, sobre todo en economías tan débiles como la nuestra, de manera que el mejor camino para enfrentar los desafíos en esta área es el del multilateralismo y las constituciones de bloques, ya que de esa forma es mucho más fácil negociar con los otros bloques y países más desarrollados. Derechos humanos. A partir de los gobiernos militares que se caracterizaron por una sistemática violación de los derechos humanos y desde el advenimiento de Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos, el tema de los derechos humanos ha cobrado especial importancia y esa es la razón por la cual se ha hecho en el Paraguay de los derechos humanos un tema fundamental de su agenda internacional. En virtud de ella, por primera vez, en el 2002, fue elegido como miembro de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión era como se expresó en la toma de posesión de los comicios. Más que nada era para que Paraguay pudiera ser un ejemplo en el cumplimiento de los derechos fundamentales. Este tema, de indudable importancia para todo el mundo, que mueve a la preocupación a todos los niveles, también forma parte de la agenda paraguaya. Debe participar en todos los esfuerzos regionales y mundiales para adoptar políticas tendientes a resguardarlos contra las agresiones que los propios habitantes del planeta estamos haciendo a diario. Proceso económico desde 1811 hasta nuestros días. En este proceso podemos tener una visión clara de esos 207 años, a lo que respecta a la economía paraguaya. Nace con el doctor Francia. En ese entonces, el Paraguay manejaba una política económica cerrada, debido al no reconocimiento de su soberanía. Su método económico se basaba en el trueque y el autoabastecimiento. Podemos describir al Paraguay como un estado mercantilista proteccionista. Gobierno de Carlos Antonio López. Una política distinta, basada en 3 pilares. Primero, liberó nuestras industrias, nuestras fronteras permitiendo el ingreso estatal. Segundo, una estrategia diplomática, promoviendo los productos paraguayos. Y tercero, invirtió en industrias, fábricas metalúrgicas y de comunicaciones. Triple alianza. El Paraguay no solo fue humillado políticamente, sino económicamente. Fue saqueado y también se destruyeron la riqueza pública y privada, estancando así al Paraguay y condenándolo a un designio de pobreza. La fuerza de mano de obra masculina había desaparecido. Postguerra, la economía paraguaya cayó en manos de la mujer paraguaya. Empezaron con industrias caseras y artesanales, tabaco, miel, dulce y tejidos, dando así vida al comercio industrial paraguayo. Economía durante el periodo liberal. La revolución de 1904 inauguró la etapa liberal, pero con una inestabilidad política económica gigante permitió que un cambio de 25 presidentes durante el periodo de 1904 a 1930. Dictadura. General Alfredo Stroessner. Periodo 1954-1989. Su objeto era sanear la economía paraguaya, pero sin medidas de liberalización. En 1950, el Paraguay creció un 4.2% del Producto Interno Bruto. El 26 de abril de 1973, el Paraguay firma con el Brasil el Tratado de Itaipú, la cual sería la responsable del crecimiento del 11%. También se firmó el Tratado del Río de la Plata, donde permite al Paraguay exportar sus productos y puso fin al límite de las aguas del Río de la Plata. El 26 de marzo de 1991, integrado por Brasil, Paraguay y Argentina y Uruguay, firmaron el Tratado de Asunción, que adopta el nombre de Mercosur. Le dio una estructura institucional que estableció el libre comercio. Se establece así un mercado común. Economía actual, caracterizado por la predominancia del sector agroganadero, comerciales y de servicios. La economía paraguaya es la 15ª economía paraguaya de América Latina en términos de Producto Interno Bruto y la 15ª en cuanto a Producto Interno Bruto a precios de paridad de poder adquisitivo. Uno de los primeros ferrocarriles que existieron en Sudamérica fue el de Paraguay. La estación San Francisco, que actualmente se conoce como Estación Central del Ferrocarril,
es uno de los edificios más emblemáticos de la época de los López. Fue construido a mitad del siglo XIX. Su estilo italiano-francés fue diseñado por los arquitectos Alonso Taylor y Alejandro Ravizza.